¿Qué tal? Buenas tardes, qué bueno que está con nosotros en estas charlas en línea. Soy Juan Carlos Barajas. Desde 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas determinó que el día 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Uno de los factores que más preocupa, que más interesa, no solo a las organizaciones, sino a las personas, es la salud de las mujeres y en particular, en la plática de hoy vamos a charlar sobre el cáncer de mama, vamos a hablar de incidencias, de causas, de tratamientos y vamos a platicar con el doctor Ernesto Sánchez, él es cirujano oncólogo y me da mucho gusto saludarlo. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Juan Carlos, buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí contigo. Muchísimas gracias, doctor. La salud de la mujer, importantísimo y tiene mucha relevancia para el Día Internacional de la Mujer. Se refiere al trabajo, se refiere a condiciones sociales, pero en particular la salud y el cáncer ocupan un lugar muy importante. Fíjate que a partir del 2006, el cáncer de mama es la primera causa de cáncer en la mujer. Anteriormente era el cáncer cervicouterino. Desde el 2006, cáncer de mama desplazó a cáncer cervicouterino. Pero sigue siendo las enfermedades cardiovasculares las primeras causas, tanto en grupos de hombres como en mujeres. Causa de mortalidad, cáncer de pulmón, que se deja mucho aparte, se piensa que los varones son los que más fallecen por esa enfermedad, pero a partir de la integración de las mujeres al trabajo, al desarrollo, una vida social más etcétera, activa, etcétera, y lo podemos ver en cualquier lado, claro, que muchas veces en los intermedios, en los espectáculos, vemos que las mujeres fuman más que los hombres. Sí, el tabaquismo es una de las causas más importantes tanto de cáncer de pulmón y ya ha sido asociado a cáncer de mama también, como a muchos otros cánceres, como el de vejiga, cáncer de tubo digestivo, de boca, de labio, etcétera, etcétera. El asunto es que en el caso particular del cáncer, si bien no es la primera causa de muerte, ya desplazó en incidencia al cáncer cervicouterino. Definitivamente. ¿Quiénes están padeciendo cáncer de mama? ¿Mujeres en edad productiva, adultos mayores, adultos jóvenes? ¿Quién lo está padeciendo? Bueno, estábamos comentando que el cáncer es una enfermedad de edad avanzada. Entonces, estamos viviendo más años, estamos teniendo, tanto hombres como mujeres, mayor oportunidad de desarrollar esta enfermedad. O sea, entre mayor se es más probable desarrollar no solo cáncer, sino otros padecimientos. Mira, de algo nos vamos a morir. Pues sí, eso. Entonces, tristemente, por mayor, pues no somos eternos, pero por mayor exposición a factores medioambientales, a estilo de vida que no en un momento dado es el más saludable, pues tenemos mayor oportunidad de desarrollar este tipo de alteraciones neoplásicas, que quiere decir las células empiezan a crecer aberrantemente y en el caso de las mujeres, el cáncer de mama es la primera causa de diagnóstico y cáncer de pulmón causa número 1 de mortalidad. De mortalidad. La edad promedio de aparición de cáncer es que, le preguntaba hace un momento fuera de cámara, 40 años, 45, y se está haciendo más joven, digamos así, la aparición. Mira, hay un estudio que se hizo en 5 instituciones básicas de la Ciudad de México, entre las cuales estaba el Hospital General de México, el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital de Oncología, el Centro Médico Nacional. Que son los que atienden al grueso de la población. Se atiende a la mayoría de los casos a nivel nacional. Muy bien. Ahí se llegó a la conclusión, este estudio ya tiene bastantes años, de que el promedio de edad era los 46 y medio aproximadamente al diagnóstico. Y el promedio de fallecimiento es aproximadamente a los 52 años. Esto es distinto que en otros países, o era distinto, no tenemos una actualización de este estudio, pero en otros países como el vecino del norte, Estados Unidos, el promedio de edad del diagnóstico es alrededor de 54, 56 años. Y en países de Europa, en donde el cáncer de mama es muy frecuente, sobre todo en Gran Bretaña, por ejemplo, después de los 60 años. Te podrás preguntar, o la gente se podrá preguntar, bueno, ¿tenemos diferencias biológicas con estos países? ¿Hay algo que nos distinga, que nos haga diferentes? Y la verdad es que no. Lo que pasa es que somos un país todavía de gente muy joven. Entonces, el grueso de la población hace que tengamos más jóvenes y mayor oportunidad de padecer la enfermedad. No se ha distinguido una situación que sea específicamente biológica. O sea, el grueso de la población joven no tiene este nivel de deterioro, por decirlo así, para la aparición no solo de cáncer, sino de otras enfermedades relacionadas justamente a la edad. Hay más jóvenes, hay más niños y hay entonces un volumen
de personas que padecen la enfermedad o son diagnosticadas en una edad más temprana, pero eso no quiere decir que sea un cáncer de mama muy distinto al cáncer de mama en Gran Bretaña, en Inglaterra, por ejemplo. Claro. Lo que sí es diferente es la biología del tumor en las mujeres antes de los 50 y después de los 50. Pero ¿Qué eso quiero por decir con condiciones eso? propias a la edad. Exactamente, por la situación de la menopausia. Muy bien. Y se considera que las mujeres previas a los 50 años son premenopáusicas y las de después de los 50 años son posmenopáusicas. Y aquí hay una situación que se considera paradójica. Las mujeres jóvenes que tienen muchas hormonas generalmente tienen una biología tumoral que es no hormonal. Y en las mujeres que son mayores y sobre todo conforme va avanzando la edad, Y su nivel el hormonal cáncer, baja. exactamente, el cáncer generalmente tiene receptores de estrógeno y de progesterona que los hace hormonales y, como bien acabas de decir, no producen prácticamente hormona, pero si las producen, los ovarios ya no funcionan, pero a nivel de la grasa periférica Claro. se produce una hormona que se llama estrona y que está directamente ligada a los cambios degenerativos de las células de la glándula mamaria. Entonces, en mujeres jóvenes, por decirlo así, digamos de premenopáusicas, los tipos, la aparición del cáncer no tiene que ver en principio con factores hormonales. No es un absoluto. No es un Pero, absoluto, pero vamos, hacia existe allá va una la tendencia. mayoría, la Claro. tendencia exactamente, de que las mujeres jóvenes tengan un cáncer no hormonal y las Las mujeres mayores sí lo tengan. Y aquí lo más importante y lo que es la tendencia actual es de un tratamiento específico, Claro. tratamiento médico, en donde el tratamiento está diseñado para cada caso, entonces se tiene que conocer muy bien cómo es la biología y darles lo que les va a servir Claro. y evitarles lo que no les va, y que les puede producir un efecto colateral. El cáncer de mama es un solo padecimiento, pero no se trata igual en una mujer Eso joven. es algo que está cambiando. Ok. Y se llama ahora cáncer de mama porque aparece en la mama. Pero hoy en Pero día puede ser podemos otra- distinguir 6 tipos, por lo menos, biológicos, de acuerdo a ciertas combinaciones de ciertos elementos que se pueden estudiar al tumor. Ok. Y entonces, en un futuro no muy lejano, el cáncer de mama ya no se va a llamar cáncer de mama solamente. Tendrá un apellido. Exactamente, se le va a tener que llamar o nombrar por el tipo biológico que expresa Muy bien. y cada vez encontramos más datos que nos lo hacen más específico. Entonces se va a llamar cáncer hormonodependiente de la glándula mamaria, Por ejemplo. cáncer independiente de hormonas o no hormonodependiente, o cáncer enriquecido en HER2. ¿Qué es el HER2? El HER2 es un oncogen, es una proteína en la membrana de las células que cuando se sobreexpresa hace que los tumores se hagan muy agresivos. Pero afortunadamente también ya la industria farmacéutica ha desarrollado medicamentos que bloquean a este receptor de hormonas y que a estas personas que se les identifica tienen muy buen pronóstico cuando son tratadas con este tipo de medicamentos. Doctor, me acaba de mencionar que hay 6 tipos, 6 variedades o 6 combinaciones posibles que determinarán distintos tipos de cáncer. ¿Se conoce suficiente de la enfermedad como para buscar el tratamiento adecuado, hablando de que ya se haya detectado y que haya sido oportunamente? Tenemos afortunadamente más de 2 décadas en las cuales los patólogos, que son los médicos que estudian las células, han tenido la oportunidad de desarrollar estudios que nos hacen identificar estos 3 factores básicos que son receptores de estrógeno, receptores de progesterona y el oncogen. Entonces las combinaciones nos dan por lo menos los 6 subtipos. Cuando los 3 están ausentes se llama un cáncer triple negativo. Hoy en día se está estudiando este triple negativo y se están conociendo muchas subvariedades. Pero cuando es esta combinación hace que el cáncer sea mucho más agresivo. Y es muy frecuente en la población mexicana y sobre todo en las mujeres muy jóvenes sobreexpresar este tipo triple negativo. Cuando hay receptores de estrógeno o de progesterona se llama cáncer hormonodependiente o luminal, pero hay un luminal A y un luminal B. Sabemos que el luminal A responde muy bien a los tratamientos médicos, son pastillas que se toman las mujeres y esto nos da una sobrevida a muy largo plazo. Muy bien. El luminal B, en donde hay otro tipo de factores, no responde muy bien, aunque sea hormonodependiente. Entonces ahí tenemos que echar a andar otro engranaje de medicamentos. Claro. Y por último tenemos el enriquecido en HER2,
que puede tener hormonas o puede no puede no tener tenerlas. hormonas. Entonces, por eso tenemos básicamente estos 6 subtipos. Como te acabo de mencionar, el triple negativo se está estudiando mucho más a fondo, se considera que es bastante agresivo, pero ya se conocen 20 subtipos de este triple negativo, entonces está complicando la mucho, variedad ¿no? es muy amplia. Y hay unos que responden muy bien al tratamiento, otros que no lo son, y bueno, por eso es bien importante que quien maneje esta enfermedad tenga conocimientos suficientes. Claro. Y, por ejemplo, yo me dedico a la cirugía del cáncer, yo soy cirujano oncólogo, pero tengo que tener conocimiento también mucho de la biología, a pesar de que yo no doy la quimioterapia, yo soy el que decide en qué momento tiene que recibir quimioterapia la paciente, porque hay casos que llegan con tumores grandes en donde la cirugía no tan solo no les va a servir, sino que puede ser en perjuicio de la paciente, porque si tú cortas sobre un tumor o si dejas tumor, este tumor se vuelve más agresivo y después ya no tenemos tanta oportunidad de tratarlas con los medicamentos. Claro. También a veces hay necesidad de dar radioterapia. ¿Y en qué casos hay que darlas? Pues uno tiene la responsabilidad de saber. Desde el punto de vista quirúrgico, cómo se maneja la enfermedad, esto también ha ido variando muchísimo. Anteriormente solamente había un procedimiento quirúrgico que era la mastectomía. Y era un procedimiento muy agresivo porque era muy drástico. Claro. Y aunque los tumores fueran muy pequeños... Pero con todo lo que significaba posterior a la mastectomía. El tener los efectos de no tener la glándula mamaria. Claro. Muy en específico en mujeres muy jóvenes, como estamos platicando. El cáncer de mama en nuestra población generalmente se presenta antes de los 50 años, cuando las mujeres viven la plenitud de su sexualidad y pierden el órgano, tienen consecuencias familiares muy importantes, pero hemos tenido la fortuna de ir conociendo también en qué casos una persona puede ser tratada con la conservación de la glándula mamaria desde el punto de vista quirúrgico. Cuando eso sucede, generalmente se tiene que acompañar de radiaciones para evitar que regrese, que tenga una recurrencia local. Claro. Poniendo a un lado de que necesite o no un tratamiento médico. Claro. El tratamiento de la cirugía conservadora requiere de agregar radiación solamente a la glándula mamaria. Pero también hay casos en donde cuando los tumores son muy grandes y en la situación en donde se les ha dado un tratamiento médico, quimioterapia, y no han respondido adecuadamente, la radioterapia también tiene un lugar muy específico y ayuda a que se hagan más pequeños los tumores y puedan ser quirúrgicos. O en etapas muy avanzadas en donde el tumor ya dio metástasis, ya se fue a otros órganos, el tratamiento local puede estar limitado a un tratamiento con radiaciones. Doctor, hay mucha información que se ha dado respecto a campañas de detección oportuna del cáncer de mama, se ha hecho mucho énfasis y me parece muy bien. Le preguntaría, ¿ha sido suficiente la información? ¿Nos hace falta? Y si por lo menos en la consulta ya se ha visto un incremento en las personas que quieren por lo menos que se revisen. Mira, yo tengo la experiencia y la fortuna de haber vivido desde muy temprana edad, porque mi padre se dedica desde hace muchos años a este tema y me involucró desde la adolescencia a haber visto la evolución de cómo ha ido cambiando la mentalidad, cómo hemos ido manejando, cómo hemos ido creciendo en cuanto a la conciencia. Esto que estamos haciendo en este momento es básico. Anteriormente, bueno, existía una venda, ¿no? Era un tabú hablar sobre el que las mujeres se tenían que hacer una autoexploración, el tocarse las glándulas mamarias. Todavía en algunos sectores, en algunos niveles socioeconómicos, puede costar trabajo, pero cada día se habla más sobre esto. Y básicamente, el grueso de la población que tiene un diagnóstico de cáncer de mama es porque se lo tocaron ellas mismas. Y esto, pues, gracias a las campañas de detección que ya tienen alrededor de 2 décadas, más o menos, cada día se habla sin menos tapujos, sin menos cortapisas al respecto del tema y tomando en consideración estos días tan importantes como el Día Mundial de la Mujer, pues tenemos la oportunidad de hablar de qué se puede hacer
para detectar, encontrarse el cáncer de mama en etapas cada vez más tempranas. La mastografía. Este es un estudio que a partir de los años 60 se empezó a desarrollar y originalmente era un poco complicado porque las máquinas de rayos X emitían mucha radiación. Entonces se utilizaba la misma máquina que para hacer una tele de tórax, una radiografía de los pulmones o de huesos. Podría ser contraproducente. A final de cuentas sí emitía mucha radiación. Hoy en día los mastógrafos han desarrollado capacidades digitales. Entonces, con una emisión muy baja, porque esto todavía es un tema de mucha controversia, que si hacerse una mastografía al año puede incrementar el riesgo de padecer la enfermedad, y sabemos que con la cantidad que se emite con un aparato moderno, y por eso las personas cuando vayan a un gabinete deben de preguntar que si el aparato con el cual les van a hacer el estudio es el adecuado, que si la persona, el médico, el médico de radiodiagnóstico tiene la capacidad, no es un radiólogo general, pues, claro, si tiene sino el que tiene el entrenamiento consejo adecuado, claro, el consejo médico, los estudios adecuados. Entonces, la gran mayoría de los aparatos en los gabinetes a nivel nacional, la Secretaría de Salud se ha preocupado mucho, las instituciones públicas tienen aparatos muy modernos. Entonces, las mujeres tienen que acercarse con su médico general y muchos de ellos ya lo hacen automáticamente, y cuando no lo hagan, tienen que pedir que después de los 40 años se haga una mastografía por lo menos bianual, como dice la norma oficial mexicana, y como dice un especialista, debe de hacerse cada año. Y sobre todo si sabemos que en este país se diagnostica antes de los 50 años, claro, pues la oportunidad y el crecimiento del tumor entre una mastografía de un año y el otro da la mayor oportunidad de una detección en una etapa muy temprana. A diferencia de la detección por una palpación, que generalmente el tumor mide 1,5 centímetros y la probabilidad de que este tumor ya se haya ido a otros órganos es mucho más alta, cuando se detecta por una mastografía puede ser de micras, de milímetros. Y esto nos ayuda muchísimo a tener una mejor oportunidad, un mejor pronóstico. La expectativa es mucho mejor. Finalmente, y además, la necesidad de tratamientos agresivos como la quimioterapia se abate muchísimo, y tenemos mucho mayor oportunidad también de la conservación del órgano, de la glándula mamaria. Entonces, con un tratamiento local muy limitado, tenemos la oportunidad de evitarles una mastectomía y evitarles también el tratamiento médico, y esto pues es una ganancia muy grande. Entonces, si me preguntas, ¿vale la pena? Sí vale la pena. Tiene controversias. Hoy en día hay estudios a nivel internacional. Acaba de salir un estudio canadiense en donde dice que se han incrementado mucho el número de biopsias. Pero yo creo, estoy convencido de que a una persona que se le diagnostica en una etapa muy temprana, pues vale toda la pena el grueso, el número de personas que se tienen que someter a hacerse estos estudios. Afortunadamente, la gran mayoría van a salir negativos. Todavía existe en la conciencia de muchas mujeres el temor de que les vayan a decir que tienen algo malo, y por eso no acuden, y me ha tocado... Que eso es contraproducente, finalmente me ha tocado personas altamente preparadas, con un nivel intelectual muy alto, que llegan con tumores avanzados, y por esa situación, siguen existiendo esos temores muy grandes, ¿no? De que, híjole, no vaya a ser que el doctor me vaya a decir que tengo algo malo. Y finalmente dices, bueno, también nosotros los hombres, ¿no? El irnos a hacer un tacto rectal para detectar un cáncer mejor de próstata, que me lo digan antes que puede después. Costar mucho trabajo, ¿no? En ese contexto. Pero finalmente, bueno, son las cuestiones que uno puede aportar a su propio cuerpo para estar en un estado de salud mucho mejor. Doctor, la incidencia de mortandad, ¿se ha mantenido, ha crecido, ha bajado? A nivel internacional, afortunadamente, y a partir del conocimiento de que las hormonas tienen mucho que ver con la producción y la generación del cáncer de mama, se vio por primera vez en el año 2004 un decremento, un abatimiento, una disminución en el número de mujeres que mueren por cáncer de mama. Eso no se ha visto reflejado en nuestro país todavía. Nosotros vamos todavía para arriba y estamos todavía en la fase de quitarle la venda de los ojos a las personas, de que vayan a hacerse los estudios, y sobre todo también de que sea el médico adecuado el que trate la enfermedad.
porque aquí, como había mencionado antes, tenemos, pues sí, un número aproximadamente de 15,000 casos anuales, pero la gran mayoría no son tratados por especialistas. Entonces, muchas veces las personas acuden con el médico, y no tiene el adecuado. Conocimiento, dejan pasar momentos muy importantes, va creciendo, va aumentando. Y de aquí a que llegan al correcto, nos llegan en etapa avanzada. Pudo haberse pasado un tiempo muy valioso. Finalmente así pasa. Doctor, el cáncer de mama, entiendo que es multifactorial, tiene muchos detonantes, muchos factores genéticos, en fin. El estilo de vida, ¿qué tanto está influyendo? Y le pregunto, nos quedan un par de minutos de esta conversación, pero alguna recomendación justamente por el tema. Es uno de los temas más importantes y algo de lo más crítico, y esto es lo que podemos hacer por nuestros hijos. Tenemos el no muy honroso primer lugar a nivel mundial de obesidad y sobrepeso. Claro. Habíamos mencionado que en la grasa periférica se producen hormonas. Asimismo, las personas que tienen esta situación de sobrepeso tienen niveles de colesterol alto, tienen niveles de glucosa alto y tienen niveles de cortisol alto. Estos tres factores que se conjuntan en algo que se conoce como el síndrome metabólico, hacen que las personas de edad muy joven, preadolescentes, se están desarrollando muy tempranamente. Y entonces lo que va a suceder y lo que vamos a ver en un futuro no muy lejano es que estas jovencitas que tuvieron su pubertad antes de los 10 años y de que tienen problemas con la glucosa, de que están en una situación de sedentarismo, van a tener mayor propensión, mayor probabilidad de padecer enfermedades degenerativas, pero a edades muy tempranas. Entonces estamos viendo mujeres de menos de 30 años con diagnósticos de cáncer de mama, y esto está dado precisamente por esta situación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, vida saludable, dieta, ejercicio, por bajarle supuesto a la cantidad de grasas que ingerimos, grasas de origen animal. Eso no quiere decir que nos convirtamos de un día para otro en vegetarianos, pero comer más frutas, más verduras, evitar el hábito tabáquico, el fumar, aumenta todos los tipos de cáncer. Hacer por lo menos 1 hora diaria de ejercicio. Eso debe de ser una rutina. Y hoy en día los trabajos, muchos de ellos son en donde te tienes que sentar enfrente de una computadora y estar ahí por lo menos 8 horas. Hay que tomarse por lo menos unos 5 minutos de cada hora para hacer ejercicios de estiramiento, levantarse a caminar e idealmente hacer ejercicio cardiovascular por lo menos media hora todos los días. Todos los días quiere decir también sábados y domingos, porque muchas veces dicen, hoy me voy de parranda, descanso. Y bueno, le pones al cuerpo una fastidiada terrible, hombres y mujeres, lo pones a sufrir terriblemente y volverse a acostumbrar a una situación saludable. Volver a estar en orden tampoco es fácil. Lo metes en caos, ¿no? Y entonces la cortisona, el cortisol y todas estas hormonas entran en un desbalance también. Entonces, esto es básicamente lo que podemos hacer, vida saludable. Pero hay personas que tienen mutaciones genéticas que hoy en día también podemos detectar. Se pueden diagnosticar estas alteraciones que ya vienen en la familia a través de estudios de sangre. Y en estas personas se pueden hacer intervenciones tempranas, como que una cirugía profiláctica después de que las mujeres ya tuvieron embarazos, lactaron, etcétera, etcétera. Se retira el tejido de la glándula mamaria, se sustituye por implantes, quedan muy bien porque se ha desarrollado mucho la cirugía reconstructiva. También hay medicamentos que hacen que se retrase o se evite el cáncer de mama, y en grupos de alto riesgo pues se están utilizando, y sobre todo pues tener la conciencia de que a todas, aunque no tengan factores genéticos, les puede suceder, pero que hay formas de posponerlo o de evitarlo. Con ese mensaje me quedo, doctor, lo más importante, el hábito saludable, detección oportuna, acudir con los especialistas, mejor de especialistas también, que es muy importante, y seguramente avanzaremos mejor en este tema y en todos los que tienen que ver con la salud. Doctor, muchísimas gracias. Un placer de estar contigo, gracias. Muchísimas gracias, y gracias también a ustedes por habernos acompañado. Soy Juan Carlos Barajas, pasen una excelente tarde y nos vemos mañana con otra charla en línea.